Muy buenos días, les saludo a cada uno, a nuestros hermanos, nuestras visitas. Siéntanse muy bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos un Dios que es digno, como cantábamos, digno de nuestra honra, de nuestro honor, de nuestra confianza. El pastor Elías la semana pasada prometió que aquí iba a estar Charles Stanley. Debo confesar que cuando lo dijo, hasta yo me entusiasmé con el aviso. Después me acordé que el doctor Stanley murió hace 4 meses. Dejó un tremendo legado escrito y audiovisual a través de su ministerio En Contacto. Así que se van a tener que conformar con Eduardo Farías por hoy día. Esta reflexión la titulé La gratitud como obediencia. La gratitud como obediencia. Y vamos a tocar en esta mañana los 2 títulos que están puestos ahí, gratitud y obediencia. La obediencia, esa palabra de 10 letras, tan necesaria para nuestra vida y mayormente para nuestra vida como cristianos y tan difícil de poner en práctica. Desde pequeños se nos enseña a obedecer. ¿Hay alguien aquí al que le enseñaron a desobedecer? A nadie. Porque viene en nuestra naturaleza, es inherente a nuestra naturaleza. La obediencia lucha con nuestra naturaleza desobediente. Por otro lado, tenemos la gratitud. Casi todos estaremos de acuerdo en que la gratitud es un sentimiento. Aflora fácilmente cuando nos va bien, cuando recibimos una buena noticia, cuando las cosas nos salen como nosotros queremos, cuando hemos tenido un buen día. Sin embargo, como creyentes, tenemos que entender que por sobre las emociones y sobre los sentimientos, debemos practicar la gratitud a Dios por obediencia. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no funcionan como nosotros lo esperábamos? O el método que Dios usa no es el que nos acomoda. De eso vamos a hablar en esta mañana. La lectura bíblica está en el Antiguo Testamento y es complementaria a la que leyó nuestra hermana Cristina. Está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, los primeros 15 versos. Ahí se relata la historia de Naamán. Probablemente usted la ha leído más de una vez, quizá nunca, y tiene ahora la oportunidad de conocerla. Es una interesante historia. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre
de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. En este relato aparece un personaje que a menudo pasa muy desapercibido. Es la muchacha que fue capturada en una redada, en un ataque, digamos, al pueblo judío, y se la llevan cautiva como esclava, como sirvienta a los sirios. Por esas casualidades, ¿cierto? Por esas casualidades, llega a trabajar a la casa de Naamán y ella hace uso de algo que es muy interesante, porque ella, instruida desde pequeña en las rígidas tradiciones y costumbres judías, enseñada por sus padres, atesoró esas enseñanzas. Y ella puso en práctica lo que sabía, testificó por obediencia, por amor a un Dios acerca del poder que él tenía, independiente y restricto de todas las circunstancias por las que estaba pasando. Tenemos ahí un tremendo ejemplo para nosotros. Naamán se entera de esto por boca de su esposa, va donde el rey y le dice al rey: así, así y así ha dicho una muchacha de Israel. Él tenía una lepra, una enfermedad gravísima en esos tiempos, no tenía cura, era una enfermedad que la piel se ponía roja, después se ponía blanquecina, se iba pudriendo, perdían las extremidades, la nariz, era una enfermedad terrible. Y el rey le dice: ve, toma esa oportunidad, yo voy a enviar cartas al rey y ve a hablar con él, con el varón de Dios. Llega Naamán cargadito de regalos, y el rey, cuando lee, el rey de Israel lee la carta, rasga sus vestidos, en esa costumbre judía, expresando dolor, preocupación, desazón, y dice: ¿quién soy yo si yo no soy Dios? Él está buscando, vean la lectura del rey de Israel, está buscando ocasión contra mí. ¿Para qué? Para declararme la guerra. Yo no lo voy a sanar a este hombre. Pero Eliseo, el varón de Dios al cual se refería la muchacha esclava, cuando se entera de esto le manda a decir: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Mándalo a hablar conmigo y va a saber que aquí hay Dios. Y Naamán, el pobre Naamán, que estaba así como compra huevos, va de un lado a otro, llega a la casa de Eliseo. ¿Y Eliseo qué hace? Manda a un criado a hablar con él.
La cara de Naamán en ese momento, tras un viaje larguísimo, tras un primer fracaso, se enfrenta a un criado, hombre de guerra, general de miles o millares del ejército sirio, poderoso, enemigo de Israel, acostumbrado a que se cuadren delante de él. Viene un criado con una instrucción del profeta. Y él dice, esto no es lo que yo esperaba. Yo quería que llegara aquí Eliseo, invocara a su Dios, tocara aquí mi herida y yo quedara sano. Pero la instrucción fue, anda al río Jordán y báñate 7 veces y vas a ser limpio y tu carne se te va a restaurar. Dicho sea de paso, el río Jordán no es de los más bellos del planeta. De hecho, el color que tiene es más bien verduzco. Los ríos de Habana y Farfar que menciona Naamán, cristalinos, hermosos, dice, si yo me baño en esos ríos voy a ser limpio igual. Y se fue enojado, molesto. Sin embargo, entran en acción ahí sus criados que actuaron como consejeros. Y le dicen, Señor, Padre mío, mira, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo complicado, algo difícil, ¿tú no lo habrías hecho? ¿Cuánto más deberías hacer esto que es tan simple? Naamán reflexiona, respira, exhala y dice, vamos, ya estamos aquí. Se van al río Jordán, con toda su compañía probablemente había más gente en el río, se saca su vestidura, eso no lo dice el relato, pero nadie se mete con zapatos, botas y ropa, y menos con un traje general y charratelas y todo lo demás, al agua. Queda en paños menores, se mete al agua, el agua le llega a las rodillas, le llega más arriba de la cintura y comienza a zambullirse. Se zambulle 1 vez, 2 veces, 3 veces. El agua le chorrea por el pelo, por la barba, se saca el agua de los ojos para ver cómo estaba su piel, para constatar que todo estaba exactamente igual que antes. Nada ha cambiado. Absolutamente nada. Después de la tercera zambullida probablemente pensó en abortar el proceso en el que estaba. Pero algo en su interior le dijo, continúa, sigue con el proceso. A esa altura yo creo que los consejeros que estaban afuera mirando ese espectáculo o estaban pellizcando para no reírse por el espectáculo que estaba dando su general, o estaban preocupados porque ellos insistieron en esta tarea. Va Naamán una 4ª vez, una 5ª vez, una 6ª vez, se vuelve a mirar y todo está igual. Nada cambió. También usted y yo muchas veces hemos querido abortar los procesos de Dios en nuestra vida, pero el Espíritu Santo nos guía, nos alinea con el propósito de Dios y algo nos dice dentro, sigue, continúa, no te detengas. Se zambulle una 6ª vez, sigue todo igual, y al emerger del agua la 7ª vez, su piel se había vuelto como la piel de un niño, como un bebé. Es la única vez en nuestra vida que nuestra piel va a ser tan perfecta. Después, en base a cremas, estiramientos, qué sé yo, vamos a recuperar probablemente alguna belleza, pero la piel de Naamán quedó como la de un niño, como la de un bebé. Vamos por un momento a la lectura que leyó Cristina de los 10 leprosos. Hay varias similitudes entre estos 2 relatos, luego la vamos a repasar así. Los leprosos en el tiempo de Jesús no podían convivir con el pueblo. Las leyes se lo prohibían, habían unos leprosarios o unas leproserías donde ellos vivían fuera de la ciudad, del campamento donde estaba el pueblo.
ellos cuando se enteran que Jesús va pasando por ahí, desde lejos, respetuosos y conscientes de su condición, le gritan: Maestro, Jesús, ten compasión de nosotros. Y Jesús, que es experto en compasión hacia nosotros, les da una instrucción. Les dice: vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Yo creo que los 10 leprosos tienen que haber saltado de alegría y haber dicho: por fin es lo que estábamos esperando. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? La pregunta es: ¿por qué Jesús no sanó a los 10 leprosos como lo hizo con el ciego Bartimeo, con el hombre que tenía la mano seca, con el paralítico del estanque de Betesda, que los tocó, dio la orden y fueron sanados? Acá hay algo que a ellos no les cuadra. Me imagino que resintieron la petición, algunos no quisieron ir, finalmente partieron todos. Y en el camino, ¿qué ocurrió? De repente uno mira a su compañero y ve que está limpio. Se mira a él y está limpio también. Y uno de ellos, el samaritano, hace algo que los otros 10 no hicieron. Volvamos un momento a la historia de Naamán. Entre Naamán y los 10 leprosos hay, para que se hagan una idea, aproximadamente 9 siglos de diferencias. Naamán, al verse sano, tuvo la opción de volverse con su compañía y sus regalos y todo lo que traía a Siria. Pero él decidió volver a donde Eliseo. Y ahora Eliseo sí lo recibe. ¿Usted se ha preguntado por qué le recibe ahora y no antes? Seguramente porque Eliseo sabe. Y es bueno que nosotros lo aprendamos así, que el Señor no comparte su gloria con nadie. Eliseo no quería aparecer como el milagrero haciendo una obra de sanidad importante en un hombre. ¿Podría hacerlo? Claro que sí. Pero él quiere que el Señor tenga toda la honra y toda la gloria. Y viene ahora y le dice: ahora sé, conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Debemos entender que los planes de Dios son misteriosos y no nos corresponde cuestionarlos. Sus métodos varían en el ejercicio de su soberana voluntad. ¿Qué pasó con los 10 hombres? Ya no eran leprosos, acuérdense que los dejamos sanos hace un rato atrás. Ya no tienen lepra. Uno de ellos volvió. Dijo: yo no continúo el trámite a presentarme a los sacerdotes, yo voy a volver. Y volvió gritando, alabando e instando a que se alabe a Dios por el milagro que él había vivido. Y Jesús hace una pregunta: ¿no sané acaso a 10? ¿Dónde están los otros 9? Ciertamente el Señor no hace esta pregunta para que le expliquen. ¿Él sabía que iba a sanarse los 10 leprosos? Claro que sí. ¿Sabía que solo uno iba a regresar? Por supuesto. Pero él necesita que el pueblo a su alrededor, la gente, así lo entienda, para que conozca toda la historia. ¿No ha vuelto nadie sino este extranjero? El hombre postrado, agradecido del Señor, le dice Jesús: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Jesús, el experto en compasión. A veces nosotros damos por sentado muchas cosas en nuestra vida. Vivimos muchas veces en piloto automático. Esta mañana usted se despertó, se incorporó en su cama
puso los pies sobre el suelo y sin mayor dificultad se levantó. Había preparado un desayuno, quizá lo preparó usted mismo. Tomó su auto, tuvo dinero para pagar el transporte público o caminó hasta acá. Hoy tendrá un distendido almuerzo familiar o quizá en solitario con tranquilidad y va a disfrutar de una tarde de descanso y de meditación. Mañana lo esperan sus actividades habituales, el trabajo, la universidad, el colegio, y casi sin mayores sobresaltos iniciará una nueva semana llena de actividades y desafíos, responsabilidades varias. Sin embargo, y por lo general, nos enfocamos en las cosas que no tenemos. Cuando ocurre esto, nos lleva al uso frecuente de un recurso negativo llamado queja. Esa disconformidad con algo o con alguien. La queja es transversal a la humanidad, se practica en todas partes del mundo, no solamente en su casa, en la mía, en la iglesia, en Chile, en todas partes del mundo. Es inherente, porque somos más perceptibles para lo malo que para lo bueno. La gratitud, por el contrario, es tener conciencia absoluta de los beneficios que tenemos en la vida. Es la mayor de las virtudes. La gente agradecida, dicen los estudios científicos, que es más empática y es más propensa a perdonar a los demás. ¿Se ha escuchado usted a sí mismo decir, Señor, si tuviera esto o aquello, yo estaría bien? Y nos olvidamos de todo el resto que sí tenemos. En lugar de decir, Señor, ya me has dado todo esto, aquello y lo otro. Gracias. Víctor Coopers, un conferencista español y doctor en humanidades, dice en sus charlas, cuando la gratitud entra por la puerta, la queja salta por la ventana. Max Lucado, escritor cristiano de bestsellers, dice que la preocupación se niega a compartir el corazón con la gratitud. Qué bonito, ¿eh? Les recomiendo la lectura de Max Lucado. Tiene muchos libros cristianos muy interesantes. Hay al menos aquí 3 coincidencias entre la historia de Naamán y los 10 hombres leprosos. La primera, obvio, es que tanto Naamán como los 10 leprosos tenían esa condición, estaban enfermos de lepra. La segunda es que tanto Naamán como los 10 leprosos recibieron instrucciones que al parecer no tienen sentido, son un sinsentido. Anda a lavarte en el río y ustedes vayan a presentarse. Son instrucciones para nosotros muchas veces sin sentido. Usted y yo también somos extranjeros. Somos ese olivo silvestre que habla Pablo injertado en el olivo celestial. Sin embargo, de Jesús se dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Y vamos a leer algunos pasajes acerca de la obediencia. Josué 1:8, conocido pasaje. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se ha preguntado usted por qué a veces las cosas nos salen mal? Ahí tienen la respuesta. Primera de Samuel 15:22. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? Se las dijo a Saúl, cuando Saúl desobedeció destruir al pueblo de Amalec.
¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y de la gratitud, ¿qué nos dice la palabra? Salmo 50, 23. El que me ofrece su gratitud, me honra. Colosenses 3:15, el apóstol Pablo dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18, también el apóstol Pablo, el pueblo de Tesalónica, den gracias a Dios en toda situación. No dice por toda situación, no, dice en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud y la obediencia siempre deben ir de la mano. Son primas hermanas. Para terminar, quisiera decir que podemos, y ponga atención a esto, podemos practicar la gratitud desde nuestros sentimientos, desde nuestras emociones. Pero cuando la expresamos así, vamos a estar limitando nuestra gratitud a tiempos de bonanza, a tiempos de abundancia, a tiempos de salud. Por el contrario, cuando practicamos la gratitud a Dios desde la obediencia, independiente de cuál sea nuestra situación, nuestras circunstancias, entonces vamos a escuchar que Dios dice aquello que leímos en el Salmo 50, 23. El que me ofrece su gratitud, me honra. Que el Señor les bendiga y bendiga su palabra. Sí.